El río Silverknife se había convertido en una fiera de agua turbia y escombros astillados que devoraba todo a su paso por el valle del territorio de Montana. Abigail Hale, de 16 años, apretaba contra su cuerpo tembloroso el vestido empapado, observando con horror cómo la riada arrasaba la granja familiar, con la violencia de un tren desbocado. Noah. Su grito apenas logró abrirse paso entre el estruendo ensordecedor del agua. Su hermano de 9 años se aferraba desesperado a un enorme pino caído encajado contra unas rocas, los dedos pequeños blancos de frío, mientras la corriente intentaba arrancarlo de allí. El miedo se reflejaba en su rostro infantil, labios moviéndose en plegarias mudas que su madre le había enseñado. Sin pensarlo, Abigail recogió sus faldas y avanzó hacia la corriente embravecida. El río había subido casi 2 varas en cuestión de minutos, tragándose las piedras donde esa misma mañana ella había lavado la ropa. Ahora esos cantos rodados yacían ocultos bajo la superficie, como colmillos al acecho listos para destrozar a cualquiera que se atreviera a entrar. ¡Ah! Resiste, Noah, ya voy. Dio otro paso y el agua helada le atrapó los tobillos con garras invisibles, amenazando con arrastrarla al mismo abrazo mortal que retenía a su hermano. De pronto unas manos firmes la sujetaron de los hombros, deteniéndola en seco. Se giró y vio a un guerrero lakota alto al que había visto acampado río arriba con los suyos. Era enjuto curtido por los años con trenzas entre canas y cicatrices de batalla en la mejilla izquierda. Sus ojos penetrantes la sujetaron con una intensidad que apagó cualquier protesta. «Detente», dijo en un inglés con acento pero claro, su voz dominando incluso sobre el rugido del agua. «Primero la cuerda. Él está muriendo». Abigail forcejeó contra su agarre de hierro, pero sus manos permanecieron tan firmes como la piedra. «Déjame ir». El guerrero, a quien recordaba haber oído llamar Tuzune, negó con la cabeza. Con la izquierda aún reteniéndola, sacó de su espalda un lazo de cuero trenzado. Se movía con rapidez y precisión, cada gesto forjado en años de confiar su vida a esa preparación. «Si entras así», dijo, señalando la corriente asesina, «los dos mueren». Detrás de él 2 jóvenes lakotas contenían a sus nerviosos caballos Sheila y Kenji, recordó ella. Con manos expertas mantenían a raya a los animales aterrados por la furia de la crecida. Tuzune se amarró un extremo de la cuerda alrededor del pecho, justo debajo de los brazos, comprobando cada nudo con la meticulosidad de quien sabe que de esos detalles depende la vida. Aseguró el otro extremo a una gruesa raíz de álamo que sobresalía de la orilla, verificando 2 veces el anclaje antes de confiar en él. Cuando dé la señal, gritó a los muchachos: «¡Tiren fuerte!». La voz de Noah llegaba debilitada, sujeta al tronco con manos que ya perdían la fuerza frente a la corriente. Sin otra palabra, Tuzune se lanzó al caos. El agua lo engulló de inmediato, arrastrándolo corriente abajo, hasta que la cuerda se tensó con violencia. Abigail contuvo la respiración cuando su cabeza desapareció bajo la espuma para luego emerger 20 pies más allá. Avanzaba con brazadas potentes, desafiando la fuerza del río que intentaba arrastrarlo más allá del refugio precario de Noah. Una rueda rota de carreta pasó girando a centímetros de su cabeza. Se hundió bajo ella y continuó nadando las trenzas negras, ondeando detrás como serpientes. La cuerda se tensaba entre él y la orilla, un cordón de vida que gemía bajo el esfuerzo de su lucha contra el torrente. Al llegar al pino, Noah apenas respiraba, los labios amoratados por el frío. Tuzune trepó al tronco, el agua chorreando de su ropa de gamuza, y habló con ternura urgente al niño: «Te tengo pequeño, agárrate fuerte de mí». Sacó su cuchillo y comenzó a cortar las ramas que aprisionaban las piernas de Noah bajo el agua. El filo destellaba mientras cerraba la madera apoyándose con un brazo para no perder el equilibrio. Cada tajo debía ser certero. Un error y ambos caerían en la fauce hambrienta del río. Desde arriba retumbó un estrépito y el corazón de Abigail se detuvo. Venía más agua, otra muralla de destrucción que barrería todo lo que quedara en el cauce. «¡Apúrate!», gritó ella. Tuzune también lo escuchó. Abandonó la cautela, sujetó a Noah de los brazos y lo liberó con pura fuerza. El niño gimió al soltar la pierna atrapada, pero estaba libre, vivo, respirando. Tuzune alzó el brazo derecho, la señal.
En la orilla Sheila y Kangji espolearon sus caballos hacia atrás. La cuerda les quemaba las manos, mientras tiraban los músculos de los animales tensos contra el arrastre de la corriente, que se negaba a soltar a los dos cuerpos. Sus cascos abrían surcos en el barro al resistir la embestida del río. Troncos y basura golpeaban a los rescatados, mientras eran jalados hacia tierra. Un gallinero se destrozó contra una roca a pocos metros, lanzando astillas como flechas. El cadáver hinchado de un cerdo rodó junto a ellos grotesco en su muerte. A escasos metros de la orilla, el caballo de Sheila resbaló en la hierba mojada. El animal cayó pesadamente, y el joven guerrero rodó a salvo mientras Kangji saltaba de su montura para aferrarse a la soga. La piel de sus palmas se abrió en sangre bajo el roce del cuero, pero no soltó mientras su caballo retrocedía con fuerza desde la orilla. Abigail, metida hasta la cintura, esperó para ayudar a arrastrarlos. El agua helada le robó el aliento, pero alcanzó el brazo de Noah y lo llevó hacia tierra firme. Tuzun lo siguió tambaleante hasta sentir el fondo rocoso bajo sus pies. Se desplomaron en el barro, justo cuando la segunda ola arrasaba el lugar donde Noah había estado atrapado. El viejo pino crujió como astillas y desapareció en el torbellino borrado, como si nunca hubiera existido. Noah estaba vivo tosiendo agua del río y llamando a su madre. Tuzun se arrodilló a su lado palpando el pulso y revisando la pierna raspada con manos expertas. El propio guerrero temblaba de frío y agotamiento, su respiración entrecortada tras la lucha contra la corriente asesina. Abigail se quitó su chaqueta empapada y la echó sobre los hombros de Sunkai. Era poco abrigo, pero era lo único que tenía. «Podrías haber muerto», dijo ella, la voz apenas firme. Tuzun miró a Noah y luego a ella. Su rostro curtido no mostraba arrepentimiento, solo la certeza tranquila de un hombre que había hecho la única elección posible para su conciencia. «Él habría muerto», respondió simplemente. 5 días antes de la catástrofe que cambiaría sus vidas en el valle del río Silverknife, todo seguía los ritmos habituales de la vida en la frontera, aunque las tensiones servían bajo la superficie como agua retenida. Tras una presa, Abigail permanecía en la cabaña de troncos familiar, observando a su madre Margaret remover la avena en la estufa de hierro. A sus 45 años, Margaret conservaba la dignidad de la maestra que había sido. La vida en la frontera la había desgastado, pero sus hombros cargaban de manera permanente las pérdidas recientes y las fatigas diarias. La casa ya no se sentía igual desde que Silas Thorne se había instalado allí. La presencia de su padrastro impregnaba cada rincón con una autoridad incómoda, volviendo cualquier charla en una especie de negociación. Había desposado a Margaret apenas 4 meses después de la muerte de Thomas Hale, en un accidente maderero, trayendo consigo el sueldo de capataz de la mina y una arrogancia en torno al control de los derechos de agua que irritaba el espíritu independiente de Abigail. «La presión del agua ha vuelto a bajar», comentó Abigail con aparente casualidad, mientras ponía la mesa para el desayuno. «El pozo que cavó papá parece dar menos desde que la mina amplió sus operaciones arriba». Silas levantó la vista de su café. Sus ojos azul pálido la escrutaban con la frialdad calculadora de quien mide cada palabra como posible desafío. «Los pozos se secan en temporadas áridas, muchacha. Eso es cosa de la naturaleza, no de la minería. Pero cada semana baja más desde que acercaron esas máquinas de vapor. Hasta nuestra linde», insistió Abigail, procurando mantener el respeto en su voz. «Quizá la mina está desviando más agua de la que...» «Basta», la interrumpió Silas con el filo en la voz de alguien poco habituado a ser cuestionado. «Preocúpate menos por lo que no entiendes, y más por ayudar a tu madre en las tareas que sí te corresponden». Los movimientos de Margaret se ralentizaron. Sus hombros se tensaron al escuchar el tono que su nuevo marido empleaba con su hija, pero no dijo nada. Ya sabía que discutir con Silas solo empeoraba las cosas. Noah, de 9 años, estaba en la ventana tallando un trozo de pino en forma de caballo. Sus ojos castaños, idénticos a los de su padre, reflejaban una dulzura que inquietaba a Abigail. Desde la muerte de Thomas, el niño se había vuelto más callado, pasando horas fabricando figurillas que acomodaba en el alféizar como un pequeño zoológico. «La mina tiene derechos de agua reconocidos por la ley territorial», continuó Silas, mientras cortaba su tocino con una precisión que sonaba amenazante.
derechos que van antes que cualquier queja particular. Cuanto antes todos en este valle lo acepten, menos problemas tendremos. Había algo en su tono que no era solo autoridad, sino posesión. Abigail sintió un nudo en el estómago. No hablaba solo de agua. Hablaba de poder, de quien mandaba en su pedazo de territorio. Claro respondió en voz baja, aunque en su mente ya bullía un plan. Si la mina estaba extrayendo más de lo permitido, eso merecía quedar registrado. Su padre le había enseñado a llevar cuentas cuidadosas del rendimiento del pozo, y quizá esas notas serían útiles algún día. Esa misma mañana Abigail y Noah cabalgaron rumbo a Blue Rock para su visita semanal al pueblo. El trayecto seguía la ribera del río, donde el Silverknife corría claro y poco profundo. Arriba la mina Silver Spur se aferraba a la ladera como un nido de águila hecho por el hombre, sus construcciones unidas por pasarelas y puentes de soga. El constante tum 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 del molino de estampación resonaba por todo el valle, triturando la roca con precisión mecánica. Pero esa jornada la actividad era inusualmente intensa. Carretas adicionales subían y bajaban por el camino de la sierra cargando equipos distintos al material minero común. Abigail entornó los ojos y distinguió hombres trabajando en lo que parecía ser la represa de desagüe, la estructura que usaban para controlar el agua y flotar troncos río abajo. «Están haciendo algo ahí arriba», observó Noah siguiendo la mirada de su hermana. «Muchos hombres con palas. ¿Y esos barriles?» Sí eran barriles, y la forma en que los manipulaban con tanto cuidado y respeto sugería que contenían algo más peligroso que agua o grano. En ese momento, una figura conocida salió de la oficina de la mina y empezó a dar órdenes con ademanes enérgicos. Incluso a esa distancia, la presencia imponente de Silas Thorne era inconfundible. Su cabello claro brillaba bajo el sol matinal mientras dirigía la faena con la exactitud de un comandante militar. «¿Para qué querrán tantos barriles en la represa?», preguntó Noah con inocencia. «No lo sé», respondió Abigail, aunque una sospecha creciente le decía que aquello no era simple mantenimiento rutinario. En su trayecto pasaron junto a un pequeño campamento Lakota en la ribera norte. Una docena de personas viajaban con caballos de carga y trineos. Hombres, mujeres y niños que se movían entre la reserva y los antiguos territorios de caza. Aquellas caravanas eran comunes, aunque últimamente las tensiones aumentaban conforme los conflictos se expandían por la región. Al pasar ocurrió un detalle que a la larga sería más importante de lo que parecía. El caballito de madera que Noah acababa de tallar se le resbaló de las manos y cayó al camino cerca del campamento. Antes de que Abigail pudiera bajarse para recogerlo, un guerrero alto de trenzas grises y cicatriz en la mejilla lo levantó. Lo examinó con detenimiento, girándolo en sus manos curtidas, con la admiración de quien valora un buen trabajo artesanal. «¿Tú lo hiciste?», preguntó a Noah en un inglés claro, aunque con acento con auténtico interés y sin rastro de burla. Noah asintió tímido, dividido entre la vergüenza y el orgullo. «Está bien hecho», dijo el guerrero con seriedad, devolviéndole la figura con el respeto debido a un artesano. «Las proporciones son correctas, respetaste la veta de la madera. Tu padre mi padre murió», respondió Noah con simpleza, sin lástima, con la aceptación de un niño que ya había aprendido que la vida trae pérdidas además de alegrías. La expresión del guerrero se suavizó con comprensión. «Entonces lleva su enseñanza adelante. Eso es bueno, significa que no se ha ido del todo». Durante el intercambio, Abigail no pudo evitar observar con atención su rostro, leyendo en sus facciones la fuerza, pero también la bondad, y una tristeza profunda que hablaba de pérdidas propias. No vio en él al salvaje peligroso que algunos en el pueblo temían, sino a un hombre que entendía tanto el peso de la responsabilidad como el precio de la supervivencia. «Soy Tazunka», dijo finalmente, incluyéndolos a los dos en su saludo. «Viajamos al sur para los campamentos de invierno, pero paramos aquí a comerciar y descansar». «Soy Abigail Hale», contestó ella, sorprendida de su propia osadía al hablar con un indio desconocido. «Y este es mi hermano Noah». Tazunka inclinó la cabeza con seriedad hacia ambos y luego señaló con la mano la mina que se veía en la ladera. «Mucha actividad allá arriba, últimamente más de lo normal para esta época.
Lo dijo como un simple comentario, pero en su voz se percibía que llevaba tiempo observando los movimientos con la atención de alguien acostumbrado a detectar patrones peligrosos. ¿Lo crees?, preguntó Abigail sin entender del todo por qué se sentía cómoda haciendo esa pregunta a un hombre al que apenas acababa de conocer. Tazunka guardó silencio unos segundos, mientras sus manos curtidas ajustaban algo que llevaba bajo la camisa pequeño y valioso, por la delicadeza con que lo tocaba. En mi experiencia, dijo al fin, cuando los hombres poderosos empiezan a actuar en secreto, casi siempre significa problemas para los que tienen menos poder. Blue Rock había prosperado gracias a la mina, pero ese día, el pueblo parecía distinto, más tenso, como si todos esperaran que algo estallara, sin saber bien qué. Lo que comenzó como un simple puesto de trueque se había convertido en un poblado con cantina, hotel, herrería y suficientes casas para llamarse villa. La calle principal seguía sin empedrar, pero los negocios ya tenían banquetas de madera, y corrían rumores de traer un juez itinerante para establecer audiencias regulares. Beatrice Collins daba clases en un almacén reconvertido detrás de la tienda de Paulson. A sus 32 años, soltera por decisión propia, defendía la educación con tal firmeza que incomodaba al éxito de algunos mineros. Su cabello castaño lo llevaba siempre recogido en un moño práctico, y vestía ropa resistente al polvo de gis y al desorden de enseñar a 15 niños de distintas edades en un solo salón. Perfecto, estaba calculando gastos para libros nuevos, murmuró contando 18 centavos por los huevos y anotándolo con precisión en su libreta. Todo lo que Beatrice hacía quedaba escrito en algún lado: asistencia, cuentas, impuestos, necesidades de la comunidad. Sus registros eran mejores que los de muchos negocios. Pero ese día había algo distinto en su habitual eficiencia. Mientras escribía, Abigail notó varios sobres oficiales parcialmente escondidos bajo otros papeles en el escritorio. Los sobres llevaban sellos territoriales y una caligrafía formal, señal de correspondencia gubernamental. Más aún, Beatrice no estaba solo registrando compras. Su pluma se movía rápido añadiendo observaciones adicionales. Actividad minera en aumento. Transporte de equipo inusual. Varias familias reportan baja presión de agua. Cuando Beatrice notó la mirada de Abigail, enseguida cubrió los papeles. Pero no antes de que la joven alcanzara a leer el inicio de una carta: estimado gobernador Potts. La mina todavía no ha pagado los impuestos escolares, dijo Beatrice, con un tono extraño de satisfacción. Ya van 3 meses y debe $47. Algunos lo verían como evasión deliberada. Quizás sí las pueda ayudar, sugirió Abigail, aunque la duda se notaba en su voz. Tal vez, contestó Beatrice, pero su leve sonrisa insinuaba que tenía otros planes para tratar el atraso de la mina. ¿Cómo sigue el brazo de tu madre?, preguntó después. Margaret había sufrido una quemadura grave 2 semanas antes, que se había infectado, pese a los cuidados, dejándola débil e incapaz de trabajar como antes. Lento, admitió Abigail. Se cansa mucho y la infección vuelve. Prepararé té de corteza de sauce para el dolor, ofreció Beatrice, pero luego bajó la voz y se inclinó hacia ella. Abigail, quiero que sepas que si tu familia necesita ayuda, cualquier ayuda, hay personas en este territorio que sí cumplen sus deberes con los ciudadanos. ¿Me entiendes? Abigail no estaba del todo segura, pero asintió. Últimamente parecía que las conversaciones normales tenían dobles sentidos, como si todos hablaran en clave sobre cosas que no podían decir en voz alta. En la tienda de Paulson, esas señales fueron aún más claras. Abigail fue con la intención de comprar clavos para reparar el gallinero. Pero Henry Paulson, normalmente cordial, estaba frío y distante. No hay clavos hoy, dijo cuando ella los pidió sin mirarla a los ojos. La cuenta de tu familia está cerrada. ¿Cerrada? Abigail se sonrojó de indignación. No debemos nada. Deudas de la mina, respondió Paulson con la mandíbula apretada. Orden de Silas Thorne. No hay crédito para su familia hasta que la mina arregle cuentas. Aquello era nuevo para Abigail. Jamás había oído hablar de ninguna deuda, y Silas nunca lo había mencionado. El gesto incómodo de Paulson revelaba que obedecía órdenes que tampoco compartía.
¿Qué clase de deuda?, insistió Abigail. Siempre hemos pagado lo que debemos. No es tu deuda, niña. Es la de tu padrastro. Al parecer hubo irregularidades en las cuentas de la mina. Hasta que eso se aclare, no habrá crédito para nadie vinculado con su administración. Afuera Beatrice esperaba con la libreta en mano, habiendo escuchado la charla a través de las paredes delgadas. «Voy a documentar esto», dijo su pluma rascando con fuerza. «Si la mina inventa deudas para controlar familias, las autoridades territoriales tienen que saberlo». Hizo una pausa y añadió con intención, «sí. Y algunas autoridades ya están muy interesadas en las prácticas financieras de la mina». De regreso a casa pasaron otra vez junto al campamento Lakota, que estaba levantándose con rapidez, como gente que había leído señales de tormenta o recibido advertencias de no permanecer mucho tiempo en un mismo lugar. Solo 3 hombres quedaban: Tazunka y los jóvenes Sheila y Kenji. Ellos aseguraban el equipo y subían los caballos a terreno más alto, preparándose para enfrentar lo que viniera en vez de huir. Al pasar, Tazunka levantó la vista y la miró directo. Asintió una vez un gesto que parecía saludo y advertencia al mismo tiempo. Luego volvió a su labor, aunque Abigail lo vio lanzar miradas constantes hacia la mina en la montaña, como si vigilara algo en particular. Esa tarde llegó la primera señal clara de que el mundo de todos estaba a punto de cambiar para siempre. Silas Thorne regresó más tarde de lo habitual con la ropa polvorienta y un aire nervioso disfrazado de entusiasmo. Durante la cena sus palabras revelaron más de lo que seguramente quería. «Gran día mañana», anunció Silas, mientras cortaba su venado con tajos firmes y precisos. «Lleva meses planeándolo. Todo tiene que salir exactamente bien o...». Hizo una pausa recordando quizá que lo escuchaban. «Bueno, digamos que se acercan oportunidades que no se presentan muy seguido». «¿Qué clase de oportunidades?», preguntó Margaret con inocencia. Los ojos claros de Silas brillaron de expectación. «Del tipo que transforman valles enteros, querida. Del tipo que separan a quienes tienen visión de aquellos demasiado estrechos de mente para ver el panorama completo». Mientras hablaba Abigail, notó que él, sin darse cuenta, acariciaba un pequeño relicario de plata que colgaba de la cadena de su reloj. Una pieza delicada de joyería indígena que parecía impropia en manos de un capataz minero. «Habrá peligro», insistió Margaret, su instinto maternal percibiendo algo oscuro en el tono de su esposo. «Siempre hay peligro cuando se liberan fuerzas poderosas», respondió Silas, en lo que sonaba tanto a filosofía como a advertencia. «La clave es asegurarse de estar del lado que las controla y no del que es controlado por ellas». Después de la cena, Abigail salió para revisar el ganado y reflexionar sobre las extrañas conversaciones del día. Desde la altura de su cabaña que dominaba el río, podía ver la mina con claridad, y esa noche estaba más activa que nunca. Linternas se movían por las pasarelas como luciérnagas, y el sonido de maquinaria pesada retumbaba por el valle. Lo más inquietante era la actividad alrededor de la represa. Incluso con la oscuridad creciente, las antorchas iluminaban a hombres trabajando con prisa evidente en la estructura de control de agua. Se movían con la urgencia de quienes tienen un plazo límite, y lo que hacían incluía aquellos barriles misteriosos que Abigail ya había notado antes. El patrón era claro: no estaban reparando la represa, la estaban modificando, colocando los barriles en puntos estratégicos, como si se prepararan para una voladura controlada. Un escalofrío le recorrió la espalda al comprender lo que veía. Si alguien destruía la represa, la inundación arrasaría todo río abajo su hogar, el campamento Lakota y la mitad de las granjas del valle. ¿Por qué alguien provocaría semejante desastre? ¿Y a qué se refería Silas con oportunidades que transforman valles enteros? La respuesta cuando llegó resultó más siniestra de lo que imaginaba. Esa misma noche se topó con Hans Keller, bajando por el sendero de la montaña cargando su caja de herramientas y con el rostro marcado por un miedo apenas contenido. El maquinista de la mina, normalmente seguro de sí mismo, parecía haber visto su propia muerte de cerca. Señorita Hale saludó levantando el sombrero mientras lanzaba miradas nerviosas hacia la mina. «Cosa terrible allá arriba, cosa terrible». «¿Qué quiere decir, señor Keller?» «Hans».
Miró alrededor como temiendo ser escuchado y se acercó. Hoy me ordenaron inspeccionar los soportes de la represa. Tenía que hacer un informe sobre su estado, y la madera está podrida por las lluvias de este verano tan débil que un viento fuerte podría tirarla. Le dije al señor Thorne que requería reparaciones urgentes o la estructura podía colapsar de forma catastrófica. Se detuvo, sus manos temblaban sobre la caja de herramientas, pero eso no fue lo peor. Cuando le entregué mi informe recomendando reparaciones inmediatas y la evacuación de las zonas río abajo, lo leyó con calma. Y luego sonrió. La sonrisa más fría que he visto en un ser humano. ¿Qué hizo con el informe?, preguntó Abigail. Lo echó directo al fuego, contestó Keller. Me dijo que me ocupara de mis asuntos y dejara de hacer perder dinero a la compañía con reparaciones innecesarias. La voz de Hans bajó a un susurro, pero lo que más me asustó fue lo que dijo después. No te preocupes por la represa, Hans. La naturaleza tiene su manera de encargarse de esos problemas. Y luego se rió. No como un hombre preocupado por un fallo estructural, sino como alguien que lo espera con gusto. A Abigail se le heló la sangre. ¿Cree que planea dejar que falle a propósito? Creo que planea algo peor, respondió Hans con dureza. Vi a Morrison y a sus hombres moviendo barriles de pólvora esta noche. Suficiente para volar media montaña si quisieran. ¿Pero por qué querrían inundar el valle? No lo sé, señorita Hale. Solo sé que guardé una copia de mi informe en un lugar seguro donde Thorne no pueda hallarlo. Y le enseñé a mi aprendiz Tommy cómo reconocer los daños estructurales para que haya más de un testigo de cómo estaba la represa antes de que se venga abajo. Cuando Hans se alejó por el sendero, Abigail quedó en el patio tratando de asimilar lo aprendido. Si Silas y Morrison pensaban destruir la represa deliberadamente, debía existir un motivo lo bastante grande para justificar semejante devastación y pérdida de vidas. La explicación más obvia sería cobrar un seguro, pero eso no encajaba con lo que Silas había dicho sobre remodelar el valle, ni con la excitación que mostraba por las oportunidades que se avecinaban. Entonces recordó algo de las historias de su padre sobre la política territorial. Tierras inundadas y abandonadas solían ponerse en subasta por el gobierno, a veces a precios ridículos. Y si alguien con información privilegiada sabía cuándo y dónde serían esas subastas, las piezas encajaban con claridad aterradora. La represa de Silas usaría la inundación para expulsar a las familias y luego comprar sus tierras arrasadas a precios de ganga. Un plan que exigía conocimiento avanzado, precisión en el tiempo y una absoluta falta de escrúpulos respecto al costo humano. Pero todavía había un cabo suelto. ¿Por qué se había casado con su madre? El sueldo de capataz bastaba para adquirir tierras baratas sin necesidad de casarse con una viuda campesina, a menos que la parcela de su familia tuviera un valor especial que ella aún no comprendía. Algo que justificara un matrimonio de conveniencia solo para asegurarse la propiedad legal. Mientras intentaba resolver esa duda, un movimiento en el campamento Lakota atrajo su atención. Una figura se separó del grupo y caminó hacia el río. Era Tazunke, moviéndose con la fluidez de quien domina la oscuridad. Al llegar a la orilla se arrodilló y dejó caer en el agua algo pequeño. Incluso desde su posición lejana, Abigail reconoció el mismo anillo de plata que él había estado observando cuando se encontraron por primera vez con su gente. El anillo desapareció en la corriente oscura, arrastrado suavemente. Pero Tazunke permaneció allí de rodillas con la cabeza inclinada en lo que parecía una oración o una despedida. Aquella imagen llenó a Abigail de una tristeza honda, aunque no supiera explicarse por qué. Había en el gesto un aire de final, como si Tazunke se despidiera de algo sagrado que jamás volvería a ver. La mañana del cuarto día amaneció gris y amenazante con nubes tan cargadas que casi se podían saborear. Abigail despertó con el trueno lejano rodando por las montañas y se vistió deprisa para ayudar en el desayuno. Encontró a Margaret moviéndose con dificultad por su brazo lastimado, mientras Silas cruzaba la cabaña con una energía contenida apenas. «Perfecto clima para lo que tenemos planeado», anunció a nadie en particular, los ojos pálidos brillando de expectación. No podríamos haber pedido mejores condiciones. «¿Qué están planeando?», preguntó Margaret con ingenuidad.
Silas se contuvo antes de revelar demasiado. Asuntos de la mina, querida. Nada que concierna al hogar. Pero la emoción lo delataba. Y cuando Jake Morrison apareció en la puerta apenas amaneciendo la charla entre ambos hombres, dejó claro que algo grande estaba por suceder. «¿Todo listo, hermano?», preguntó Morrison usando aquel término familiar que Abigail había escuchado antes sin darle importancia. «No me llames así donde puedan oír», replicó Silas con dureza mirando hacia la cabaña. «Pero sí, todo está en posición. Solo necesitamos que la tormenta nos dé cobertura y entonces este valle será nuestro», concluyó Morrison satisfecho. «Ha tardado mucho, pero valdrá la pena». La palabra hermano resonó en la mente de Abigail mientras hacía sus quehaceres. Siempre había pensado que Morrison solo era cercano, pero al ver sus cuerpos parecidos, los mismos ojos claros y esa forma de imponerse, entendió que había algo más profundo. Si Silas y Morrison eran realmente hermanos, eso explicaba la confianza absoluta del capataz en su jefe de seguridad. También sugería que lo que planeaban no era solo negocio, sino asunto de familia. Noah, como siempre, estaba en la ventana observando la actividad en el valle. El campamento Lakota casi había desaparecido, pues la mayoría se había marchado hacia el sur en la noche. Solo quedaban Tazunke y los jóvenes Sheila y Kenji, con los caballos ensillados, y el equipo listo como si esperaran marcharse en cualquier momento. «Parece que esperan problemas», observó Noah con esa claridad que a veces tienen los niños. «Tal vez así sea», respondió Abigail, recordando la advertencia de Tazunke sobre los hombres poderosos que actúan en secreto. Las primeras gotas gruesas empezaron a caer a media mañana. Al mediodía la tormenta ya cubría el valle como una manta pesada, con relámpagos desgarrando el cielo y truenos que hacían vibrar las ventanas. El río bajo, tras el verano seco, comenzó a subir con la lluvia de las montañas que bajaba en torrentes por cada arroyo. Silas había partido antes de que llegara la tormenta, cabalgando hacia la mina junto a Morrison y un grupo de hombres armados hasta los dientes. Su salida tenía la disciplina de una operación militar, revisiones de equipo, tiempos medidos y la dureza de quienes se lanzan a algo peligroso. La primera explosión retumbó a las 2 de la tarde. Era distinta al trueno, más aguda, más precisa, con un eco que nacía de un punto concreto en vez de rodar por el cielo. Abigail estaba colgando ropa bajo el techo del porche cuando el sonido la hizo quedarse helada con la sábana mojada entre las manos. «¿Qué fue eso?», gritó Noah desde adentro. Antes de que pudiera responder, llegó otra explosión. Y luego una tercera. Todas venían de río arriba de la dirección de la mina. Y no eran las detonaciones regulares de la faena. Estas eran mayores, brutales, seguidas una tras otra como cohetes de feria. «Eso viene de la represa», dijo Margaret, apareciendo en la puerta con el rostro blanco como la cal. «Dios nos ayude, la están volando». Entonces vino la inundación con toda la furia y la destrucción que Abigail había temido, arrasando su mundo y dando inicio a los acontecimientos que pondrían a prueba cada relación, cada creencia y cada esperanza que habían guardado. Tras el rescate, mientras Noah temblaba en brazos de Sonki y el peligro inmediato pasaba, Abigail comprendió que la riada era solo el principio. La verdadera prueba llegaría en los días siguientes, cuando los sobrevivientes intentaran recomponer no solo sus vidas, sino la verdad de lo ocurrido y sus motivos. A la mañana siguiente del rescate de Noah, llegaron visitantes que confirmaron los peores temores de Abigail sobre la conspiración detrás de la catástrofe. 8 hombres a caballo se acercaron al campamento improvisado, encabezados por el sheriff Walter Briggs y acompañados de 6 guardias de la mina de Silas Thorne. Pero algo en Briggs estaba distinto esa jornada. Más despierto, más atento, como si observara la escena con ojos nuevos, en lugar de seguir un guión marcado. Jake Morrison, montando junto al sheriff, exhibía la arrogancia confiada de quien se cree dueño de todas las cartas. Sus ojos fríos recorrieron el paisaje devastado por la inundación con satisfacción, en lugar de compasión. Y cuando se posaron en Sunki, brillaron con anticipación. «Vaya, vaya», llamó Morrison, tirando de las riendas. «Miren lo que tenemos aquí». Indios en la escena del crimen, justo como el señor Thorne predijo.
Su voz llevaba el mismo tono autoritario que Abigail había escuchado en Silas. Y ahora que buscaba semejanzas, las veía con claridad la complexión, los gestos, la misma arrogancia de mando. Pero el sheriff Briggs estudiaba la escena con un ojo poco común. Sus ojos repasaban las marcas de soga en las manos de Sunky, el evidente estado de recuperación de Noah, y las pruebas claras de un rescate, no de un sabotaje. Un momento, Morrison, dijo Briggs, sacando una libreta y empezando a escribir. Primero tengamos todos los hechos antes de lanzar acusaciones. Señorita Hale, ¿puede contarme con precisión lo que ocurrió aquí?, preguntó Briggs, mientras Abigail relataba cómo el desbordamiento terminó en el rescate de Noah por parte de Sunky, y coincidía con el momento de las explosiones. Notó que Briggs anotaba cada palabra con una atención inusual. La mayoría de los alguaciles que había conocido eran descuidados con los registros, pero él escribía todo con el cuidado de quien arma un expediente judicial. Muy interesante, murmuró Briggs cuando terminó su pluma aún recorriendo el papel. Testimonio muy detallado. Me aseguraré de que quede en el registro oficial. Morrison empezaba a mostrarse visiblemente incómodo con el esmero del sheriff. No necesitamos una investigación completa, Briggs. Sabemos lo que pasó aquí. Los indios sabotearon la presa y luego se hicieron pasar por héroes para cubrir sus huellas. ¿Lo sabemos de verdad?, replicó Briggs con suavidad sin dejar de escribir. Lo que escucho se parece más a un rescate que a un sabotaje. Y me intrigan esas explosiones que la muchacha mencionó. Sucedieron antes de la inundación, no después. A Morrison se le ensombreció el rostro, incapaz de disimular la frustración. Cuando volvió a hablar, su voz llevaba un filo amenazante. Sheriff, creo que olvida quién le paga el sueldo en este condado. El señor Thorne quiere a esos indios arrestados y eso es lo que vamos a hacer. Pero Briggs levantó la vista del cuaderno con un gesto de serena curiosidad. En realidad, Morrison, creo que usted olvida para quién trabajo yo de verdad. Y no es para Silas Thorne. Las palabras flotaron en el aire como humo de disparo. La seguridad de Morrison se resquebrajó, y la alarma comenzó a asomarse en su expresión. ¿Qué demonios quiere decir con eso?, espetó. Quiere decir, respondió Briggs con calma, que algunos hemos estado registrando muy cuidadosamente lo ocurrido en este valle durante los últimos 6 meses, cada muerte sospechosa, cada ataque inexplicable, cada joya indígena desaparecida que terminó en manos indebidas. Como si la atención la hubiera convocado Beatrice Collins, emergió de entre los restos de una casa arrasada, donde ayudaba a los heridos. Pero en lugar de su acostumbrado cuaderno de maestra, llevaba un portafolio de cuero demasiado formal para su papel aparente. Sheriff Briggs llamó con voz clara que resonó entre los escombros. «Tengo los documentos que me solicitó». Morrison giró hacia ella con los ojos desorbitados. «¿Qué documentos?» ¿Qué demonios está pasando aquí?». Beatrice abrió el portafolio y sacó varios papeles oficiales con sellos territoriales, correspondencia del gobernador Benjamin Potts, autorizando una investigación completa sobre violencia sistemática, contrapartidas de comercio nativo e irregularidades en las minas. Levantó uno de los documentos para que todos lo vieran. He estado documentando violaciones a la ley territorial y enviando informes al despacho del gobernador durante los últimos 6 meses. Este valle ha estado bajo observación federal más tiempo del que imaginan. La revelación golpeó a Morrison como un mazazo. La discreta maestra, que llevaba registros impecables, había sido informante del gobierno todo el tiempo reportando sus crímenes. Pero no pensaba rendirse. Como animal acorralado, reaccionó con violencia desesperada. De un movimiento rápido sacó su pistola, y no la apuntó a los adultos que lo enfrentaban, sino a Noah, que aún se reponía y era el blanco más indefenso. «Todos atrás», gritó Morrison, la voz quebrada por la desesperación. «No sé qué clase de trampa es esta, pero no me voy a hundir sin pelear». La visión de su hermano bajo amenaza heló la sangre de Abigail. Los ojos castaños de Noah brillaban de miedo, aunque intentaba ser valiente. «Por favor», suplicó Abigail, avanzando con las manos en alto. «Es solo un niño. Él no tiene nada que ver en esto». «Tiene todo que ver», rugió Morrison. «Esta familia ha sido un problema desde que Silas se casó con ella.
Tal vez sea hora de acabar con eso de una vez, pero el pánico lo dominaba y cometía errores. El suelo aún traicionero con lodo y restos de la inundación lo hacía tambalear, y su atención estaba dividida. Briggs comenzó a moverse con lentitud hacia un costado, la mano descansando en su pistola sin sacarla todavía. Su confianza delataba que los agentes federales que mencionó estaban más cerca de lo que Morrison suponía. «Hablemos de esto», Morrison dijo Briggs con calma. «Está rodeado, pero no tiene por qué herir al muchacho. Podemos arreglarlo de otra forma». «¿Arreglarlo?». Morrison soltó una carcajada amarga. «Con gente que me ha mentido durante meses». «No lo creo, sheriff». Fue entonces cuando Tazunkai se hizo notar apareciendo detrás de una carreta volcada, donde atendía las heridas de Kanji. Se movió despacio sin amenazas, pero con una firmeza que imponía respeto. Morrison dijo con voz baja pero clara: «Ese anillo en tu mano pertenecía a mi esposa. Ella lo llevaba puesto cuando tus hombres la asesinaron en Dry Fork Creek hace 6 meses». El rostro de Morrison osciló entre sorpresa, cálculo y furia desafiante. «Demuéstralo salvaje», pero la acusación había hecho más que confrontarlo. Había fijado todas las miradas en el anillo de plata con forma de sol que brillaba en su dedo, una joya que sin duda no pertenecía a un jefe de seguridad de mina en el territorio de Montana. «¿De dónde sacó ese anillo?», preguntó el sheriff Briggs, con su cuaderno aún abierto para anotar la respuesta. «Lo encontré», respondió Morrison de manera automática y enseguida se corrigió. «Quiero decir, fue reportado como propiedad robada una prueba». Pero ya era demasiado tarde. Su historia se desmoronaba a cada pregunta, y la culpa se le notaba en el rostro. Tazunkai avanzó otro paso con las manos curtidas vacías, pero firmes. Ella jamás se quitaba ese anillo. Era de su abuela, heredado durante 4 generaciones. La única forma de que lo tuvieras era arrancándolo de su cuerpo sin vida. El arma de Morrison giró hacia Tazunkai, y por un instante la violencia parecía inevitable. Pero antes de apretar el gatillo, el barro traicionero bajo sus botas lo hizo resbalar. Perdió el equilibrio y el disparo se desvió. En medio de esa confusión, varias cosas ocurrieron a la vez. Noah, con la rapidez de reflejos heredada de su padre, se lanzó de lado y rodó fuera del alcance de Morrison. El alguacil adjunto Pike, que había rodeado el lugar con cautela, disparó con precisión alcanzando a Morrison en el hombro y alejándolo del muchacho. Sin embargo, la bala disparada por reflejo rebotó contra restos del aluvión e impactó en la pierna de Kanji, el joven Lakota que intentaba ponerse a salvo. La herida era grave aunque no mortal, y la visión de la sangre de aquel inocente encendió la furia contenida de todos. Tazunkai se abalanzó sobre Morrison en segundos, su cuchillo en la garganta del hombre herido. Pero en vez de acabar con él, miró a Abigail con ojos cargados de duda. «Mató a mi esposa», dijo con voz baja, dejando que la hoja trazara un delgado hilo de sangre en el cuello de Morrison. «La justicia dice que debe morir». Morrison, acorralado y ensangrentado, miraba alrededor con la desesperación de quien ya no ve salida. Pero la misericordia, respondió Abigail con suavidad, encontrando la mirada de Tazunkai. «Dice que debe vivir para enfrentar a la justicia verdadera. Que sea el tribunal territorial quien decida su destino». Tazunkai sostuvo esa mirada un largo instante, y luego retiró despacio su cuchillo. «Entonces será misericordia», dijo con un tono que sonaba tanto a resignación como a inicio de sanación. Mientras Morrison era arrestado y la violencia inmediata quedaba contenida, surgía la pregunta inevitable. ¿Dónde estaba Silas Thorne, el hombre detrás de toda la conspiración? La respuesta llegó con una columna de humo elevándose desde la mina. No era el humo regular de su funcionamiento, sino un fuego negro y voraz, consumiéndolo todo. En los días posteriores a la captura de Morrison, la magnitud del complot salió a la luz gracias al trabajo minucioso de los federales y al testimonio de quienes por fin se animaron a hablar. Hans Keller se convirtió en pieza clave. Sus conocimientos de ingeniería y advertencias documentadas sobre el mal estado de la presa ofrecieron pruebas irrefutables de que el desastre fue provocado. Aún más, sus copias secretas de los informes de seguridad mostraban negligencia calculada.
Sabía que algo terrible iba a pasar, declaró Hans ante los investigadores. Pero nunca imaginé que alguien pudiera ser tan malvado como para hacerlo a propósito. El adjunto Pike, ahora reconocido como un verdadero hombre de ley, que llevaba meses documentando corrupción, entregó relatos detallados de sobornos, amenazas y actos ilegales. Quise actuar antes, confesó a Abigail en una conversación, pero necesitaba pruebas sólidas. Demasiados criminales se han escapado porque la gente honesta se apresuró sin armar casos fuertes. El propio Briggs resultó haber llevado una investigación aún más profunda de lo que nadie sospechaba. Sus libretas contenían conversaciones, transacciones y delitos registrados durante casi un año. Morrison y Thorne creían que me tenían comprado, explicó a los sobrevivientes. Se confiaron, dijeron cosas que jamás hubieran dicho frente a un agente federal. A veces, la mejor manera de atrapar a un criminal es dejarlo creer que ya te corrompió. El testimonio más doloroso llegó de las familias de los comerciantes nativos asesinados por sus caballos, joyas y mercancías en ataques que habían fingido ser asaltos al azar. El anillo reconocido por Tazunkai fue solo el inicio. Entre los objetos de Morrison se halló un catálogo entero de piezas robadas a víctimas por todo el territorio. No solo robaban propiedades, explicó un investigador federal. Eliminaban sistemáticamente a los comerciantes nativos para encarecer sus propios bienes y sembrar miedo que justificara intervención militar. El juicio, cuando por fin se celebró, duró apenas 3 días. Las pruebas eran abrumadoras, los testigos sólidos, y la culpabilidad de Morrison tan clara que ni sus caros abogados pudieron salvarlo. Fue condenado a cadena perpetua en la prisión territorial, sentencia que muchos consideraron indulgente. Pero como dijo Tazunkai, a veces la misericordia pesa más que la venganza. El destino de Silas Thorne se aclaró cuando encontraron sus restos entre las ruinas calcinadas de la oficina de la mina. Nunca sabrían si murió por accidente o eligió acabar con su vida antes de rendir cuentas. Pero su final marcó la caída del imperio criminal que había azotado el valle del río Cuchillo de Plata. La resolución judicial ofreció alivio. Sin embargo, el verdadero desafío que quedó por delante fue reconstruir una comunidad marcada por el dolor más difícil de levantar que cualquier presa caída. La inundación no solo arrasó con casas y parcelas, también golpeó la base económica que sostenía a las comunidades del valle. Con la mina clausurada por la investigación federal, cientos de trabajadores quedaron sin empleo y frente a un porvenir incierto. Varias familias recogieron lo poco que tenían y se marcharon en busca de nuevas oportunidades en otros territorios. Pero muchas decidieron quedarse y levantar algo mejor sobre las ruinas de lo perdido. Allí apareció la inesperada propuesta del gobierno federal. En lugar de subastar los bienes confiscados a Thorne, a otra compañía minera, las autoridades territoriales plantearon cederlos a una cooperativa comunitaria, dándole a los habitantes locales el control sobre su propio destino económico. Nunca se ha intentado algo así, admitió el mariscal Crawford durante la primera asamblea. Pero este valle ya demostró que la cooperación fuera de lo común es posible. Las negociaciones no fueron rápidas ni sencillas. Algunos colonos al inicio se opusieron a compartir recursos con familias nativas, mientras que ciertos ancianos Lakota dudaban de los acuerdos con los blancos tras tantas promesas rotas. El asunto más difícil fueron los derechos de agua. Los granjeros, aguas arriba, temían que las zonas de pesca río abajo limitaran su riego en épocas secas. Este es justamente el tipo de pensamiento que nos metió en problemas, exclamó Abigail en medio de una reunión acalorada. Estamos peleando por dividir lo que hay en vez de unir fuerzas para aumentar lo que todos podemos usar. De pie frente a los reunidos, su papel como secretaria de la cooperativa le daba tanto la autoridad como la obligación de mediar. La gente de Tazunkai ha administrado el agua en este valle por generaciones, continuó. Tal vez en lugar de ver su conocimiento como amenaza para nuestras cosechas, deberíamos verlo como oportunidad para producir mejor. La solución, cuando por fin llegó, nació de la experiencia técnica de Hans Keller, combinada con los métodos tradicionales de los pueblos originarios. Idearon un sistema de rotación que garantizaba suficiente riego y mantenía los flujos naturales que alimentaban los peces.
No era perfecto y exigía sacrificios de todos, pero funcionó, y lo más importante, sentó precedente para futuras alianzas. La herida de Kanji sanó despacio y le dejó una leve cojera, recordatorio constante de que la victoria tuvo precio. Su valentía durante la confrontación final había salvado vidas, pero la carga de su sacrificio pesaba en todos. Aún así, él nunca mostró rencor. Cada triunfo exige que alguien pague un costo, le dijo a Abigail durante una visita a la oficina de la cooperativa. Me honra que mi lesión haya servido para traer justicia a este valle. Sus palabras llenas de sabiduría ayudaron a cerrar divisiones que de otro modo habrían desgarrado a la comunidad. Un año después del desastre, al volver el verano al valle del río Cuchillo de Plata, la gente organizó la primera celebración anual de supervivencia y unión. El festejo se hizo justo en la fecha del desbordamiento, no para honrar la tragedia, sino para recordar lo que habían construido tras ella. Familias de muchos orígenes, colonos inmigrantes alemanes, familias Lakota antiguos mineros, compartieron comida, música y relatos. Era tanto fiesta como homenaje, recordando a quienes se habían perdido y agradeciendo a quienes seguían. Noah, con 10 años, y mucha más confianza, mostró a un grupo de niños su destreza en tallado de madera. Su última obra era una maqueta minuciosa del nuevo puente de la comunidad, con pequeñas figuras de las distintas personas que lo cruzaban. Cada pieza tiene que encajar perfecto, explicó con la seriedad de un artesano. Si una falla, todo se viene abajo. Los adultos entendieron la lección más allá de la carpintería. Margaret y el alguacil Pike anunciaron que esperaban un hijo, noticia celebrada con entusiasmo. Sería el primer bebé nacido en la cooperativa, símbolo del futuro que todos estaban construyendo. Hans Keller presentó su más reciente invento, un generador movido por agua, capaz de dar electricidad a los edificios comunitarios. Era un detalle pequeño comparado con los cambios vividos, pero reflejaba el progreso posible cuando la gente trabaja junta y no en contra. Beatrice Collins leyó cartas de las autoridades territoriales, elogiando su éxito y pidiendo consejo para fundar cooperativas similares en otras regiones con problemas. Ese reconocimiento alegró, aunque lo más valioso era saber que su ejemplo ya inspiraba más allá del valle. Sin embargo, el instante más emotivo llegó con la dedicación de un modesto monumento a los caídos en las redadas de Morrison, entre ellos Ayana, y los comerciantes nativos asesinados por sus pertenencias. Tazunkai tomó la palabra en la ceremonia. Sus frases cargadas de duelo transformado en propósito se convirtieron en voz de toda la comunidad. No podemos traer de vuelta a quienes nos arrebataron, dijo él, su rostro curtido reflejando tanto dolor como esperanza. Pero sí podemos asegurarnos de que sus muertes tengan sentido, levantando un mundo donde esa violencia ya no sea posible. Mientras la fiesta seguía al anochecer, Abigail se encontró al lado de Tazunkai en el risco que dominaba el río, observando a sus vecinos bailar al ritmo mezclado del violín y los tambores tradicionales. Con los años después de la inundación, su relación había pasado de ser una alianza forzada a convertirse en una verdadera sociedad. Trabajaban juntos a diario en los asuntos de la cooperativa, sus talentos y puntos de vista distintos se complementaban, fortaleciendo tanto sus esfuerzos individuales como sus metas compartidas. ¿Alguna vez te arrepientes de haber elegido la misericordia en vez de la venganza?, preguntó ella en voz baja, recordando aquel instante en que él había tenido la vida de Morrison en sus manos. Tazunkai guardó silencio un largo momento, sus manos agrietadas, descansando en la barandilla de madera que Hans había construido. A veces admitió: cuando pienso en Ayana, cuando veo a Kangi luchar con su herida. Pero luego miro lo que hemos logrado aquí, y sé que hicimos lo correcto. Señaló la celebración donde niños de diferentes orígenes jugaban juntos mientras sus padres compartían comida y relatos. Si hubiera matado a Morrison, habría sido justicia por lo que pasó. Dejarlo vivir fue invertir en lo que viene. Abigail metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño anillo de plata sencillo pero bellamente trabajado por el herrero del pueblo. El diseño combinaba símbolos indígenas y de los colonos, reflejando la unión cultural que había florecido en el valle. Se le encendieron las mejillas de vergüenza y de ilusión.
Tazunke miró el anillo, y luego su rostro leyendo la pregunta en sus ojos con la habilidad de quien ha aprendido a cruzar fronteras culturales. Me estás preguntando lo que creo, dijo con suavidad. Te pregunto si piensas que dos personas de mundos tan distintos pueden construir algo bueno juntas, respondió ella. Si crees que el amor puede ser más fuerte que las barreras de la historia y los prejuicios. Tazunke tomó el anillo de su mano y lo observó bajo la luz del fuego que iluminaba la fiesta. La pieza era hermosa, pero lo más valioso era lo que significaba un compromiso de tender puentes y no levantar muros. Creo, dijo con calma, que lo mejor de la vida viene de apostar por la esperanza y no de rendirse al miedo. Se colocó el anillo en el dedo y luego tomó sus manos entre las suyas. Y también creo que ciertas alianzas valen cualquier riesgo, cualquier reto y cualquier sacrificio. No fue una propuesta tradicional, pero sí una promesa más profunda: construir su vida juntos paso a paso, desafío tras desafío. En ese instante estallaron los fuegos artificiales, obra de Hans Keller, organizados con cuidado bajo las nuevas normas de seguridad de la comunidad. Abigail y Tazunke contemplaron las luces reflejándose en las aguas tranquilas del río Silverknife. El valle había sido transformado por inundación y fuego, por violencia y pérdidas. Pero de esas ruinas había nacido algo inédito, un pueblo donde podían convivir distintas raíces, donde la justicia y la misericordia caminaban juntas, donde el mañana ofrecía más esperanza que dolor el pasado. No era perfecto, nada humano lo es, pero era suyo y valía cada sacrificio hecho para levantarlo. Mañana llegaría con nuevos desafíos como siempre, pero los enfrentarían unidos con la certeza de haber demostrado lo que se logra cuando la gente buena se niega a ceder ante el mal. La inundación les quitó mucho, sí, pero al final les regaló algo más grande: la certeza de que cuando se escoge la cooperación sobre el conflicto, la justicia sobre lo fácil y el amor sobre el miedo, no hay obstáculo imposible, y siempre se puede construir un futuro digno. De pie con la mano de Tazunke entre la suya, Abigail sintió la satisfacción profunda de saber que lo que habían edificado perduraría no solo las casas y los talleres, sino también los lazos y principios que guiarían a las próximas generaciones. La fiesta siguió hasta tarde, hasta que la música se apagó y el último cohete explotó. Poco a poco las familias recogieron a sus hijos y volvieron a hogares levantados con el esfuerzo común, financiados con ganancias compartidas y protegidos por leyes que todos habían escrito juntos. Cuando los últimos pobladores bajaron la loma, Abigail y Tazunke permanecieron en el risco, reacios a despedir una noche perfecta. El río murmuraba tranquilo, arrastrando solo hojas y ramas, lo que de manera natural pertenecía a su cauce. ¿Recuerdas lo que me dijiste ese primer día?, preguntó Abigail, sus dedos entrelazados con los de él. Sobre la cuerda primero. Tazunke sonrió suavizando su gesto serio. Recuerdo que pensé que eras muy valiente, pero también muy imprudente. El valor sin preparación es solo otra forma de morir joven. Y ahora creo que aprendiste la diferencia entre la valentía y la temeridad. Sigues teniendo todo el coraje, pero ganaste la sabiduría para usarlo bien. Se quedaron en silencio escuchando los sonidos nocturnos del valle, el ulular de los búhos, el lejano mugido del ganado, el rumor del río que un día los amenazó y que al final terminó uniéndolos a todos. La cuerda primero, murmuró Abigail, y ambos entendieron que hablaba de mucho más que técnicas de rescate. Se refería a la preparación, a la comunidad, a la confianza que hacía posibles los pasos más arriesgados. De la mano bajaron la colina hacia el hogar que compartirían en la comunidad que habían ayudado a fundar y en el futuro que estaban listos para forjar. Detrás de ellos, el Silverknife fluía sereno hacia el mañana, llevando con su corriente sus sueños y esperanzas a lo que les esperaba más allá del abrazo del valle. La inundación había marcado el final de un mundo y el nacimiento de otro. Ellos habían elegido hacer de ese nuevo mundo algo mejor que el anterior. Y al hacerlo demostraron que a veces los desastres más duros pueden convertirse en los cimientos de los triunfos más hermosos.